vamos a ver hoy, chicos, es lo que continuaría, que sería registros, ¿sí? Y en el tema registros, ustedes lo van a ver prácticamente en toda la carrera y como profesionales. ¿Por qué? ¿Qué es un registro? Un registro, nosotros habíamos a principio de año, en la unidad 1, nosotros vimos que se dividían los tipos de datos en dos grandes grupos. Un grupo que eran los datos de tipo simple, con los que trabajamos a casi todo el primer cuatrimestre, y después los datos de tipo estructurado, que comenzamos a trabajar en el primer cuatrimestre con los arreglos. ¿Por qué son estructurados? Porque es un conjunto de datos. ¿Qué problema teníamos con los arreglos? El problema que teníamos con los arreglos es que en un mismo tipo de datos, o sea, en un mismo arreglo, no podíamos poner distintos tipos de datos. Es decir, un arreglo era de enteros y solamente de enteros. El otro, y por eso surgía el caso de los vectores paralelos. Es decir, vectores que en un caso tenían, por ejemplo, un código, el otro tenían el precio del artículo y se correspondían por posición. Para solucionar ese problema de que no tengamos que usar vectores paralelos, sino de que haya una estructura de datos que pueda contener datos de distinto tipo, es que surgen los registros, ¿sí? Esa unidad mínima de información corresponde a los registros. Y los registros, ustedes, es la unidad mínima que lo vamos a usar después con archivos, con tablas, y las tablas, un conjunto de tablas forma una base de datos. Entonces, fíjense que bases de datos van a manejar desde acá en más en su vida de estudiantes y profesional. Entonces, es importante saber y manejar el tema de registros. Voy a compartir pantalla, vamos a ver de qué se trata y después vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Bien. ¿Se está viendo allí? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Bien. Cuando acá, en este caso, vamos a ver hoy dos casos. Un registro simple y un registro que sea jerarquizado. Un registro que sea simple sería, por ejemplo, tener código, descripción y precio. Hasta acá, esta partecita nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta estructura de datos que vamos a llamar registro, nosotros vamos a poner un dato de tipo entero en código, un string en la descripción y un dato de tipo float en precio. Y a esto lo vamos a hacer con una estructura, o sea, vamos a tener que definir ese tipo de datos porque no está definido aún, ¿sí? Nosotros definimos ese tipo de datos. ¿Cómo definimos un registro? Primero tenemos que definir el tipo de dato y después vamos a declarar una variable para ese tipo de datos. Fíjense, con la palabra struct, que significa estructura, estamos definiendo un dato que se llama registro. Acá le podríamos poner artículo, el nombre que ustedes quieran acá. Vamos a decir que uno de esos datos es el código, que es entero, el otro, que es la descripción, que es un carácter, es de tipo carácter y puede contener hasta 30 caracteres, el precio, que es de tipo float. La definición del registro comienza con una llave, termina con una llave y un punto y coma. Es necesario poner el punto y coma para cerrarla a la estructura, de lo contrario no queda cerrada. ¿Sí? Bien, cuando se define una variable para este tipo de datos. ¿Sí? Nunca y cada uno de estos elementos, el código, la descripción y el precio,
se denominan campos. ¿Sí? El campo código, el registro, el campo descript, el registro, y el campo precio del registro. Solamente se declara variable para el tipo de datos registro. Nunca se declara variable para los campos. Fíjense que cuando vamos a ingresar el código, ¿sí? Yo voy a usar, se va a usar el nombre del campo que está en la definición, pero vamos a separar con un punto y vamos a poner la variable que declaramos dentro del manual, la variable registro. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que vamos a leer un valor de tipo entero, ¿verdad? De el registro de la variable ref, que es de tipo registro, y vamos a leer el campo código. Este punto que está acá se denomina selector de campo. ¿Sí? Este es un dato de tipo el registro, así como lo estamos viendo, es un dato de tipo estático. ¿Por qué era estático? Porque reservaba el tiempo de compilación, la memoria que va a usar. Si quiero leer la descripción, ref.dest. Si quiero leer el precio, ref.precio. Ahora, acá lo leemos y acá lo mostramos. ¿Cuál es el problema que tiene hasta acá? Solucionamos un problema con los registros y que es el tema de que podamos en una sola variable, ¿sí? En una sola estructura, tener distintos tipos de datos. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo quiero ingresar 3 registros, por ejemplo, porque acá estoy ingresando solamente uno. ¿Qué pasa si tengo que ingresar 3? Fíjense que, a ver, acá ingreso un código, una descripción y un precio. Cuando tengo que ingresar el segundo, ¿sí? Los datos del segundo registro, pierdo los del primero, porque estoy usando solamente una variable registro. Voy a perder el código, la descripción y el precio del primero. Cuando leo el tercero, y voy a perder lo del segundo. O sea que siempre en la variable registro me va a quedar solamente el último dato. Para esto, para solucionar este problema, vamos a ver otra estructura la semana que viene que se llama arreglo de registro, array de registro. Vamos a ver las dos cosas, array de registro y registros de array. Pero primero necesito que entendamos cómo trabajar con un registro. En este caso, sí, hasta acá es simple. Ahora, si además tenemos en el registro uno de esos campos, en este caso FEC, es otro registro, en este caso yo digo que tenemos día, mes y año, van a ser otro registro. Es decir, que tenemos un registro, ¿sí?, dentro de otro registro. Y esto es lo que denominamos registros jerarquizados o estructuras anidadas. Estructuras anidadas, ¿por qué? Porque la palabra que define el registro en C es struct, una estructura. Entonces, estructuras anidadas también lo pueden encontrar en la bibliografía del lenguaje C. O registros jerarquizados en la mayoría de los lenguajes. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a ver el ejercicio que tenemos y vamos a tratar de ir resolviéndolo y haciéndolo en C.
Dice, en un hospital se registran los N pacientes a ser atendidos por COVID-19 en la siguiente estructura de datos. O sea que tenemos un registro que tiene código de paciente, apellido, nombre. A su vez hay otro campo que es un registro que tiene día, mes y año, y otro campo que es de tipo carácter que puede tener el resultado del test, P o N, de acuerdo a si es positivo o negativo. Vamos a ingresar código, apellido y nombre, ¿sí? Primero, y después les vamos a agregar estos otros dos campos. Y vamos a ingresar N, ¿sí? Ingresar los datos de los N pacientes en una estructura de datos de registros a través de una función SINTIP. Bien, comencemos. Habilitando las librerías. Recordemos que acá tenemos descripción, y al tener descripción es un dato de tipo carácter, o sea que vamos a habilitar por cualquier, para poder utilizar las funciones de la librería string. Bien, de que comencemos el main, tenemos que definir la estructura de datos. Tenemos que definir esta estructura, ¿sí? Vamos a definirla hasta acá primero. Entonces, acá yo le pongo registro, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Recordemos que habíamos dicho apertura y cierre de llave y punto y coma para terminar la definición del registro. Lo primero que tenemos es el código. Después tenemos apellido. Pongan la cantidad que ustedes quieran. Nombre. Bien, hasta ahí lo hacemos. Ya después agregamos los otros dos campos. Tenemos un registro que tiene tres campos: código, apellido y nombre. Acá tenemos que declarar una variable de tipo registro. Tenemos que además, ¿sí? Tenemos que además ingresar los datos, ¿sí? N. Entonces vamos a tener N e I. Por ahora, fíjense que si nosotros hacemos con una función sin tipo, así como nosotros sabemos hacerlo ahora, después no vamos a poder. O sea, ¿por qué? Porque voy a leer acá los N registros. Acá voy a tener ahora que ir haciendo todos estos puntos. Lo vamos a hacer sin funciones, y la otra semana cuando veamos a Raiders, entonces, primero vamos a preguntar cuántos pacientes van a ser. Y vamos a leer vamos a hacer un ciclo for. En el for, apertura y cierre de las llaves. Y acá tenemos que leer el código, el apellido y el nombre. Entonces, me cierro esto.
código es un dato de tipo entero. Reg es la variable correspondiente al registro y el campo se llama código. Tenemos que leer el apellido y el nombre. Y vamos a utilizar esta función para leer el apellido. ¿Cómo se llamaba la función? Leer. Get. Exacto. Get, la variable de tipo registro y el nombre del campo. Lo mismo vamos a hacer para leer el nombre. Teníamos que poner, antes de leer, datos de tipo string. ¿Recuerdan? El flushal, ¿para qué? Para que fuerce a que se realice la lectura de ese dato, ¿sí? Para que vacíe el buffer del teclado. Bien, ya ingresamos hasta acá. Encontrar a través de una función con tipo la cantidad de pacientes mayores a 60 años. Bueno, ahora vamos a agregar porcentajes de pacientes positivos encontrados a través de una función con tipo. Bueno. ¿Se entiende hasta acá el ingreso de datos? De código, apellido y nombre nada más. Sí, profe. Sí, profe, ¿para qué era la función flushal? ¿Para qué sirve la función? Sí. Para vaciar el buffer del teclado. A ver, ya la... Acá voy a poner registros. Ya lo vamos a probar para que veas. Lo compilamos y lo ejecutamos. Supongamos que queremos ingresar 3 pacientes, el código es 100. Fíjate que no me ingresa el apellido, ¿sí? Me pasa directamente a tratar de ingresar el nombre. Entonces, porque hay algo en el buffer del teclado que se lo asignó a la variable apellido y directamente lee el nombre. Es por eso que esta instrucción lo que hace es forzar a que se realicen las lecturas de las cadenas de caracteres. Ahí ya está pidiendo el apellido. O sea, si nota eso, ¿se saltea? Exacto, o sea, no las ejecuta siempre a todas las lecturas. Con eso nos aseguramos de que sí o sí realice todas las lecturas. Bien, hasta ahí lo que hicimos. Ahora vamos a agregarle esto. Vamos a agregarle que haya un registro dentro de otro, es decir, que uno de los campos sea un registro. Para eso, acá nosotros vamos a decir, vamos a tener que declarar primero la estructura que está adentro. O sea, tenemos que declarar antes de utilizarla a esta estructura. ¿Sí? Entonces, primero vamos a declarar una estructura que se llame fecha.
estructura tiene 3 campos: día, mes y año. Día, mes, ¿sí? Bien, ya tengo la estructura interna. Entonces acá tengo en este otro registro que declarar el tipo fecha. Es decir, si acá puse fecha, acá voy a poner fecha. ¿Sí? Y acá podemos poner, por ejemplo, FECNAR, fecha de nacimiento. Entonces, este campo, fecha de nacimiento, ¿sí? Es de tipo fecha. Es de un tipo de dato creado por el programador. ¿Y qué tiene el tipo de dato fecha? Tiene día, mes y año. Entonces, vamos a hacer el ingreso de la fecha de nacimiento. ¿Cómo vamos a empezar? El dato es de tipo entero. La variable registro sigue siendo ref. El campo era fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces acá va ref, FECNAR. Y de este campo, fecha de nacimiento, voy a leer el día. ¿Se entiende cómo concatenamos para leer acá? Lo pongo acá para que ustedes vean. La variable ref es la variable del registro. El campo de ese registro se llama fecha de nacimiento, que es este. Pero a su vez, de este, que es un campo de registro, pero a su vez que es un registro, leo el campo día. Entonces voy a leer el campo día de fecha de nacimiento, y fecha de nacimiento es un campo de registro. ¿Se entiende esto? Profe, ¿por qué el registro va con ampersand? Porque todo este dato es un dato de tipo entero, ¿verdad? Entonces, por eso, seguimos respetando lo que veíamos antes. Si el dato era entero, era char o era float, le poníamos el ampersand. No se lo poníamos cuando leíamos cadena de caracteres. ¿Sí? Sí, En profe, este gracias. caso, de nada. Bien, entonces de la misma forma vamos a leer el mes, y acá sería. Y acá vamos a leer el año. Bien, ya realizamos este campo. Nos estaría faltando solamente este otro campo, ¿sí? Pero ya con esta lectura podemos, así, a grosso modo, en la otra clase lo vamos a completar bien, dice la cantidad de pacientes mayores a 60 años. Entonces, acá podríamos preguntar si, ¿cómo podríamos sacar cuántos años tiene la persona? Si yo sé cuándo ha nacido, ¿cómo puedo sacar a grosso modo cuántos años tiene? El año de nacimiento menos el año actual. Exacto, el año actual, ¿verdad?
menos rec punto fecha nacimiento, ¿ya? Si ese resultado dice cantidad de pacientes mayores, o sea, si ese resultado es mayor que 60, lo que quiero es que me dice cantidad de mayores, incremento un contador. ¿Entiende esta pregunta, esta consulta? Lo que estaría sacando ahí es cuántos años tiene. ¿Por qué digo a grosso modo? Porque vamos a refinarle un poquito más la otra clase dependiendo si en cuanto al mes, en cuanto al día, o sea, con la fecha completa de nacimiento, cuántos años realmente tiene al día de hoy, tomando la fecha desde el sistema. Pero por ahora, para saber más o menos, podemos decir 2021 menos el año que ha nacido, me da la edad que tiene esa persona. Generalmente la edad nunca se guarda en una base de datos, o sea, en un registro. ¿Por qué? Porque es un valor que varía constantemente. O sea, generalmente lo que se guarda son aquellos datos que no tienen variación, no va a cambiar la fecha de nacimiento. Entonces, con un simple cálculo puedo obtener la edad. ¿Se entiende eso? Cuando vayan a diseñar ustedes la base de datos, o sea, cómo va a estar conformado ese registro de esa base de datos, tienen que tener cuidado. No es menor el saber diseñar la conformación del registro, porque ustedes recuerden que la conformación del registro es dinero. ¿Es dinero en qué sentido? Porque eso va a ser espacio de almacenamiento. Espacio de almacenamiento de una base de datos. A ver, si tengo un registro, y a ver, yo digo acá, tengo un registro que tiene, este es de tipo entero, el código son 4 bytes. Acá tengo 30 bytes para el apellido, 30 bytes para el nombre, la fecha de nacimiento, a su vez tiene 3 campos de tipo entero, o sea que son 4 por 3, 12, 12 bytes para la fecha de nacimiento, 12 más 4 son 16. Y acá tengo 60, tengo 76 bytes para un registro. ¿Sí? Y en una base de datos no tienen. Ustedes, supongamos que tienen que tener los alumnos de la facultad o las personas de una provincia. Son millones en la provincia. Y multipliquemos el 76 por 1.000.000 y bueno, y es un espacio considerable en disco. Que además no es un solo disco, generalmente lo van a ver en otra materia, hay RAID, es decir, o discos espejados, donde se graba en uno y se graba en el otro. Si dejó de funcionar uno, lo saco a este y lo pongo a este, porque acá tengo una copia espejo y el sistema sigue funcionando. O sea, a ver, no es menor, porque generalmente no se graba en un solo disco, sino que se graba en 2, 3 o 4, depende de cuál es la configuración que queramos hacer después en la red esa y en ese servidor. Pero no es menor saber configurar ese registro para que tengamos todos los datos que necesitamos y a su vez con la menor cantidad posible de espacio. Profe, Sí. ¿cuánto cuesta más o menos mantener una base de datos? A ver, mantener una base de datos. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, hoy en día lo que se paga, y la verdad que no sé cuánto están cobrando, en Argentina no nos conviene comprar servidores, por ejemplo, ¿no? Depende y tiene que ser una empresa top que tenga sus servidores propios, o los bancos sí, pero si no, lo que hacen es, la mayoría de las empresas contratan los hosting, y lo más seguro son o sea, de los que yo conozco y que tengo referencias son los de Amazon Web Service, que están distribuidos en
4 partes del mundo los servidores y uno como usuario no lo ve a eso. Si se cae uno, inmediatamente se redirecciona y seguís trabajando con otro, o sea que la caída no la ves del sistema. Y ese precio de pagar ese hosting es menor a que tener que comprar el servidor, mantenerlo al servidor, que en Argentina no te corten la luz, ¿verdad? Porque si te cortan la luz, tenés que tener un grupo electrógeno para seguir haciéndolo funcionar. Aparte tenés que tener personal, recursos humanos que te instalen el servidor, que te mantengan el servidor, que te hagan los backups del servidor. O sea, todo el costo es mayor a que si contratas un hosting en donde terciarizas ese servicio. Sí, ¿Se no. entiende? Sí, yo utilizaba Firebase y el precio se me iba a las nubes cuando quería hacer algo. Claro, pero o Por eso sea, preguntaba. porque a ver, eh, Porque fíjate que hay uno que sale cada 100.000 lecturas, creo que te cobran 0.001 centavo de dólar, pero que después se iba incrementando y aunque no parezca, ese 0.1, 0.01 era es muchísimo, horrores. Sí, es por muchísimo. eso. Pero, a ver, si vos te pones a pensar en Argentina, ¿cuánto nos cuesta un servidor? ¿Y cuánto nos cuesta mantenerlo mensualmente? O sea, por eso viene también el negocio de, a través de una compañía, hacer el negocio con estas empresas de hosting, en donde, a ver, bueno, me cobramos un paquete completo. ¿Sí? Eso es lo que generalmente hacen. Bien, Gracias, profe. de nada, hijo. Acá nos estaría faltando ese contador de mayores, ponerlo en 0. Y acá nos está faltando algo. Nos está faltando, por un lado, agregar este campo, que es el resultado de test, ¿verdad? Y acá dice porcentaje de pacientes positivos. Ya lo de las funciones lo vamos a hacer en la otra clase. Porcentaje de pacientes positivos. Bueno, entonces, primero vamos a agregar el campo en el registro. Vamos a agregar el tipo char y resultado no le ponemos cantidad porque va a ser un solo carácter. ¿Sí? No ponemos nada. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, vamos a leer el resultado. Lo podemos leer antes o después, la verdad que no hay problema. Acá este es de tipo rec.resultado. ¿Sí? Ahora, cuando es un solo carácter, ¿sí? Con comida simple. Como acá me piden porcentaje, los porcentajes se sacan con respecto a las cantidades, ¿verdad? Para poder mostrarlos después. Bien, vamos a tener que mostrar dos resultados cuando terminemos de hacer la carga. Por un lado, vamos a tener que mostrar cantidad de positivos y
y cantidad de personas mayores a 60 años. Variable acá, y vamos a tener que hacer el cálculo del porcentaje, ¿sí? Y el porcentaje lo calculamos como la cantidad de positivos por 100 sobre la cantidad total. Para que me dé este resultado con decimales, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Entiendes? Acá voy a mostrar la variable por, ¿sí? De porcentaje. Ahora, esta variable es de tipo float, ¿sí? Si dejamos así como está, esta valla de división, a pesar de que no pongamos paréntesis, no necesitamos poner paréntesis porque al ser una expresión aritmética va a utilizar la jerarquía de los operadores, va a hacer primero la multiplicación y después va a resolver la división, pero en ambos casos estos dos valores, tanto el primero como el segundo, son enteros. Y cuando tenemos dos valores enteros, esta valla de división actúa como ¿qué operador? Como el DIP, ¿sí? Me va a dar el cociente entero, no me va a dar con decimales. Entonces, para que con decimales, yo lo que tengo que hacer es delante poner float, ¿para qué? Para que forzar a que esa división me dé con decimales. ¿Se entiende esto? ¿Ya lo habían usado? Sí, profe. Bien. Entonces, compilemos. Empecemos dos más. Ese mayor de 60, ¿cuándo tiene que haber nacido? ¿1960? Pongamos, ¿ah? Ah, bien. Fíjense qué pasó ahí. Estoy tratando de leer el resultado y no me lo lee. Vamos a ponerle este y vamos a ver. Bien, fíjense que no me lo leyó al resultado del test. ¿Qué tengo que poner para que me lo lea? Me pasa a leer el otro código. ¿El get, profe, o no? Exacto. Antes de leer el get, no. El flushal. El flushal. Pero mayúscula puse. Gracias. Para forzar a que realice la lectura. Ahí era. Bien. Ahora sí.
Cantidad de personas mayores a 60 es solamente una, la primera, ¿verdad? Y porcentaje de positivos era solamente uno positivo y el otro era negativo, o sea que el 50%. Acá podemos agregarle todo lo que queramos, podemos agregarle, a ver, los barra n para que podamos trabajar, para que podamos hacer, ¿sí? Pero nada más. Con esto, que entiendan cómo trabajar con registros hasta acá. Ya la otra semana, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a hacer un arreglo, un vector, donde sus elementos sean registros y ahí sí vamos a utilizar todas estas funciones, porque claro, ya al tener todos los registros dentro de un vector, ya lo podemos manejar por conjunción. Pero mientras tanto no, tenemos que ir haciendo todas las operaciones mientras se va realizando la carga. Y vamos a mejorar también cómo calcular el año, la edad de esa persona. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Ninguno, profe. Perfecto. Entonces, con esto ya tienen, chicos, para... Esto es lo que vamos a ver en la otra clase, que es el mismo ejercicio, pero ya con array de registro. Fíjense, un vector, ¿sí? En donde cada uno de los elementos de ese vector es un registro. Pero prefiero que lo maduren al concepto de registro jerarquizado y después le agregamos la otra estructura.